Bueno, entonces lo que vamos a desarrollar en esta ocasión va a ser el ordenamiento de un grupo de datos de alumnos. Esto lo hemos hecho varias veces. Me refiero a ordenamientos, hemos hecho ordenamientos de empleados, no recuerdo ahorita de qué otro, pero bueno, vamos a hacer un ordenamiento de un grupo de alumnos que tiene esos tres datos y lo vamos a hacer por edad, ¿sí? Aunque luego vamos a también a hacerlo por calificación y por nombre, pero vamos a empezar por edad. Bueno, entonces, hay un método de una clase que se llama, bueno, el método se llama sort y la clase se llama arrays. Y ese método nos sirve para ordenar un arreglo, nada más que en el repaso, si lo recuerdan hace ya un buen rato, en el repaso lo aplicamos a un arreglo de tipo entero o un arreglo de tipo doble, es decir, de tipos primitivos, ¿sí? Bueno, pero ahora la idea es que nosotros, como vamos a ordenar la información de alumnos, no es nada más la edad, sino que con edad se tiene que ir el nombre y la calificación. Vamos a considerar que el nombre, bueno, es una cadena, la edad lo vamos a manejar como entero y la calificación como de tipo doble. Bien, entonces, miren, me voy a apoyar de un documento que luego les voy a compartir. Vamos a hacer una abstracción de esa información a través de una clase que se va a llamar alumno. Y el alumno va a tener tres atributos: el nombre, edad y calificación. De momento, bueno, no de momento, sino en el ejercicio, no le vamos a agregar ningún método de cálculo. Ya ven que generalmente cuando hacemos la abstracción de una clase, pues le agregamos métodos que calculan algo con respecto a la información de objetos de esa clase. Pero aquí la intención es nada más hacer el ordenamiento, no va a hacer ningún cálculo adicional. Y esto no es algo, digamos que sí se aplica así también. A veces nada más queremos manipular información en este caso de un alumno o de un objeto de otra clase y no hacer ningún cálculo. Lo que queremos es hacer el ordenamiento. Bueno, varias cosas de las que estoy diciendo van a aparecer por aquí en esta explicación. Bien, entonces vamos a empezar creando una clase de alumno. Bueno, antes que eso, pues vamos a crear la aplicación. Voy a poner esto por acá para tenerlo a la mano. Esa va a ser nuestra clase y es la que vamos a codificar. Entonces vamos a crear un proyecto que se va a llamar PB 11, estamos a 27, ¿no? 27, y se va a llamar ordenamiento alumnos. Bueno, entonces vamos primero a crear nuestra clase de alumno. Entonces aquí voy a agregar una nueva clase alumno. Y le vamos a agregar estos tres atributos. Sería una cadena, el nombre del alumno, y luego un entero con su edad y una calificación de tipo 2. Bueno, entonces ahí está. Y pues le vamos a poner lo típico, ¿verdad? Dije que no iba a tener métodos de cálculo o de proceso, pero sí va a tener constructores, get, set, el toString, todo eso sí lo va a tener para poder acceder a los atributos, ¿no? Bueno, entonces voy a poner un primer constructor, voy a hacer por inserción de código y sin parámetros para que sea el constructor por default. Y entonces nosotros le tenemos que asignar valores a esos atributos. El nombre, vamos a decir que va a traer una cadena que diga algo así. Y luego la edad, pues va a empezar en 0 y la calificación también va así, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro primer constructor, el de default. Si creamos un objeto de la clase alumno con ese constructor, va a tener esos datos ese objeto. Ahora vamos a agregarle el constructor parametrizado. Entonces aquí sería insertar código de los getter y setter. Y vamos a tomar los tres, fíjense, intencionalmente aquí
Ya ven que normalmente le ponemos si es privado o público, y yo no se lo puse. Y yo les pido que siempre lo hagan, que no lo dejen así porque eso puede originar confusiones. Aunque sí tiene un comportamiento definido, luego a lo mejor no nos acordamos y hace cosas que no queremos. Entonces por eso siempre hay que poner private, protected o public. Yo ahorita no lo puse precisamente para hacerlo de esta manera. Miren, voy a poner los getter y setter. Ah, me falta el constructor. No, antes de eso voy a poner el constructor parametrizado. Entonces, constructor con los 3 atributos. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, ahora que agregue los getter y setter. ¿Sí? Bueno, a ver, jóvenes, ¿se oye mucha plática? Cuando ponga los getter y setter, le voy a decir, bueno, quiero uno de cada atributo, un getter y un setter de cada atributo. Normalmente así lo hacemos, pero no tiene que ser así. Puede haber atributos que sean control de algo dentro de la clase y tal vez no nos convenga que tenga un set, porque es el valor que tome ese atributo, nosotros lo estamos controlando de alguna manera por la lógica de la clase. Pero hasta ahorita, cada atributo le ponemos su get y su set. Vamos a hacerlo con los 3. Y entonces ahora aquí dice una opción de encapsular campos. Eso nunca lo activamos porque siempre nosotros le ponemos private o public. Pero ahora sí lo voy a hacer. Voy a activar y vean cómo solito le puso esto, private. Yo no se lo había puesto. Encapsular campos quiere decir que los vamos a poner privados. Está encapsulado, están protegidos. Y ya tenemos nuestros get y los set. Bueno, ahora le voy a agregar el toString, pero lo voy a agregar por mi cuenta. Sabemos que la clase alumno, como cualquier otra clase, hereda de object y object tiene codificado el método toString. Si no lo codificamos, lo va a ejecutar como está en object, pero normalmente no nos sirve porque nos pone el nombre del paquete y la dirección del objeto. Por eso normalmente nosotros codificamos el método toString, pero este ya existe. Bueno, entonces le diríamos public string toString. Y para saber que lo hicimos correctamente, que lo escribimos correctamente, aquí, por ejemplo aquí, me sobró una S, le puse toString y no aparece el override, quiere decir que este método no se está heredando. Bueno, vamos a quitarle la S. Y ahora sí debe aparecer aquí el override. Eso significa que el método viene por herencia y nosotros lo vamos a recodificar. Bien, entonces vamos a regresar los datos del alumno. Sería el nombre. Vamos a poner un tabulador. Luego le agregamos la edad, un tabulador y la calificación. Eso es lo que va a regresar el toString. Y ya sabemos que el toString a veces hasta solito se manda a llamar en ciertos contextos. El toString es un método que sirve para mostrar en formato de cadena o representación de cadena los elementos de un objeto. Bueno, ya tenemos nuestra clase, no va a tener cálculos. Ya podemos crear objetos de la clase empleado. Ahora, el enunciado habla de que tenemos que hacer un ordenamiento y eso implica necesariamente un arreglo. Un ordenamiento se hace sobre un arreglo. Entonces vamos a crear un arreglo de alumnos para poder ordenarlos. Bien, entonces vamos para acá y en la aplicación vamos a crear un arreglo de alumnos, ¿sí? Entonces sería alumno de la clase, vamos a crear un arreglo y el arreglo, ¿cómo le podemos llamar a un grupo de alumnos? De hecho, grupo o salón es igual a new alumno. Bueno, podemos hacerlo así. Le damos dimensión y luego llenamos. Ya sabemos que cuando creamos un arreglo de objetos de esta manera, por ejemplo, aquí yo le digo 7 o 8, pues ahí estamos creando un arreglo de 8 alumnos, pero todavía no existen los alumnos. Tenemos que asignarle a cada elemento al 0, al 1 hasta el 7, pues un alumno, crear un alumno. Pero también lo podemos hacer de esta manera. Vamos a abrir la llave, la cerramos por aquí.
y podemos indicar entre esas llaves los objetos que va a contener ese arreglo. Entonces aquí, esos objetos son alumnos. Entonces le diría un nuevo alumno y le ponemos aquí un nuevo alumno. Ahí estaría usando el constructor de default, pero voy a usar el parametrizado. Pues voy a poner aquí nombres cortitos, ¿sí? ¿Qué me pide el constructor parametrizado? El nombre, que es una cadena, la edad, que es un entero, y una calificación. Y así como pues voy a llenar el arreglo con X número de alumnos. Entonces aquí ya le voy a agregar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a poner 8 alumnos. Y pues le voy a ir cambiando, voy a poner puros nombres cortitos para que el tabulador quede más o menos alineado. Entonces aquí, no sé, María. Ahorita cambio edades y calificación. María, y luego aquí vamos a poner Pedro, y luego, no sé, Diana, Sofía, Laura, Abel, y otro nombre, Luis. ¿Sí? Son los nombres de los alumnos y le voy a ir variando la edad. Ahorita intencionalmente le voy a poner edades diferentes a todos. O sea, aquí sería 21 y 20, y luego acá 18, 23, 17, 22 y 16. ¿Todos tienen edad diferente? Sí, ¿verdad? Bueno, y luego aquí calificaciones, pues ahí las que se me vayan ocurriendo. Aquí María sacó un 91.3, y luego Pedro, no sé, pues no le fue tan bien. Luego a Diana le fue peor. Y luego, bueno, Sofía más o menos. Apenas pasó. Y luego, bueno, aquí ya ponemos otros valores. Uy, no, pues un 32.3. Y aquí, no, pues a Abel le fue de maravilla. Y a Luis, pues más o menos. No la libró, ¿sí? Ahí estamos creando un arreglo y vean cómo son 8 objetos que sí existen ya, porque el new es el que le da vida al objeto. El new es con el que se crea el objeto. Bueno, entonces, bueno, es que el new es el que separa memoria en una localidad de memoria y ahí ponemos los datos del objeto. Bueno, vamos a mostrar esa información a través del recorrido del arreglo pues, con un ciclo. Lo voy a hacer con un ciclo corto. Sería primero un letrerito ahí que me diga de qué se trata. Entonces aquí va a decir alumnos sin ordenar. Ok, sus datos, ¿verdad? Alumnos sin ordenar. Y vamos a recorrer este arreglo con un ciclo, un for. En el for corto, que no necesita subíndice, se pone el tipo de dato de los elementos del arreglo. ¿Qué tipos de datos tiene el arreglo? ¿De qué es el arreglo? ¿De qué tipo de datos? Son alumnos, ¿no? Alumno. Y luego se pone una referencia. Esa referencia es en donde cada vuelta que dé el ciclo se va a asignar el elemento que esté recorriendo. Entonces, bueno, muchas veces se utiliza como referencia a la inicial de la clase. Le voy a poner una A y luego un 2 puntos y se pone el nombre del arreglo. ¿Cómo se llama nuestro arreglo? ¿Cómo se llama? No se escuchó. ¿Cómo se llama nuestro arreglo? ¿Cómo? Salón, ¿verdad? Así fuerte que se escuche, salón. Bueno, este ciclo lo que va a hacer es recorrer el salón y cada vuelta que dé va a poner un alumno en la referencia A. Entonces la primera vuelta que dé A va a ser Juan, la segunda vuelta que dé A va a ser María y así, ¿verdad? Pues es un ciclo, no necesita subíndices. Esto es útil o es, digamos, práctico cuando no vamos a utilizar el subíndice. Simplemente queremos recorrer todo el arreglo. Bueno,
¿qué vamos a hacer con cada alumno? Nada más mostrar sus datos. Le decimos al system out que nos muestre A. Y aquí es donde uno de los escenarios en donde se manda a llamar solito el toString. Nosotros nada más le pusimos la referencia A y println es un método que todo lo que le llega lo convierte a cadena y luego lo muestra. Entonces va a convertir, no es precisamente convertir, sino que va a utilizar la representación en cadena de la referencia A. ¿Y cómo le va a hacer? Pues va a mandar llamar el toString. Bueno, entonces vamos a probar esto. Lo que nos debe aparecer es esta lista, pero ya en la consola. Aquí está, de cada objeto está mandando llamar el toString. Aquí está el tabulador, ¿verdad? Por eso escogí nombres cortitos, porque si no el tabulador lo puede aventar hasta acá. Bueno, está la información tal y como se generó en el arreglo. La intención es ordenar esa información. Bueno, les comentaba yo que cuando vimos el repaso, sí ordenamos algunos arreglos con el método array, más bien el método sort de la clase array, pero eran datos de tipo primitivo, o enteros, o dobles, cadenas no es primitivo. Y lo intentamos, a ver, vamos a intentarlo ahorita, ¿sí? Le voy a decir arrays.sort. Array es una clase que maneja arreglos, por eso se llama así, sort. Y el array sort le voy a pasar el nombre del arreglo. ¿Cómo se llama nuestro arreglo? Salón. Y ya una vez se supone que eso va a ordenar la información del arreglo. Y entonces vamos a darle salida, otra vez recorriendo nuevamente el ciclo, el arreglo con el ciclo. Y aquí le vamos a decir, bueno, un brinco de línea primero. Alumnos ya ordenados. Esa es la idea, ¿no? Aquí lo que estamos intentando es ordenar el arreglo. Ordenamos el arreglo. Para eso es la librería, bueno, para eso es el método sort. Sort, nada más que acá en español como que lo entendemos como un sorteo, ¿verdad? En inglés es el equivalente a ordenar. Entonces se está haciendo un ordenamiento de los datos que trae el salón. Vamos a ver qué hace. Nos lanza una excepción, ¿sí? Dice, no sé qué tanto me está diciendo ahí, pero no pudo hacer. ¿En dónde me está marcando la excepción? Busco el primer nombre o la primera ocurrencia del nombre de mi archivo, que viene siendo este, porque estas son clases que no son las mías, pero esta sí es mía. Entonces me dice que ordenamiento alumnos, ¿en qué línea me dice? Por acá me debe decir, en la línea 37. La línea 37 es exactamente cuando mandamos llamar el sort. O sea, eso no está funcionando. Pero pues no es sorpresa porque ya nos habíamos dado cuenta desde antes, miren, a ver si recuerdan. La primera vez que intentamos hacer un ordenamiento de un arreglo de objetos, no de un arreglo de primitivos, de dobles ni de enteros, un arreglo de objetos, fue cuando hicimos la aplicación de la liquidación de empresa, donde ordenábamos los datos de empleados. No sé si lo recuerdan. Bueno, si yo voy a recuperar el frame de este, y aquí en el botón ordenar, fíjense de cuándo fue, del 27, no, es ¿de cuándo fue este? Del 27 de septiembre, o sea, exactamente hace, ¿qué? ¿2 meses? ¿Sí? Hace 2 meses. Bueno, en esa ocasión fue cuando intentamos por primera vez hacer el ordenamiento de un arreglo de objetos, nomás que aquí los objetos eran empleados, que tenían su nombre y varios datos, sueldo, y tenían varios datos, ¿no? Y luego, pues aquí es donde nos salió la primera vez la excepción que ahorita nos acaba de ocurrir. Dice, no ordena un arreglo de objetos, es lo que nos está pasando ahorita. Pero aquí dice que de momento. Y esa vez, aunque ustedes no se acuerdan, tal vez no se acuerden, yo les dije, ese momento va a llegar cuando veamos interfaces y pues ya estamos viendo interfaces. Bueno, y bueno, en esa ocasión como todavía nos faltaban 2 meses para llegar a las interfaces,
pues les di que tuvimos que hacer. Pues crear un método de ordenamiento. Y les dije, hay muchos métodos de ordenamiento, pero el más fácil es el de la burbuja. Hasta ni siquiera lo expliqué, nada más les dije, aquí está el algoritmo del ordenamiento de la burbuja y es el que vamos a codificar. Y ya lo codificamos y es como lo ordenamos. Ahorita, pues yo podría aplicar el ordenamiento de la burbuja, ¿verdad? Pero la idea es utilizar el método sort de la clase arrays. Fíjense, ahora, nos pasó eso aquí, porque dijimos, es que quieres ordenar un arreglo de alumnos con el array sort, aquí, ¿verdad? Y podemos intuir por qué no lo pudo hacer. Fíjense, cuando es un tipo primitivo, un entero, un doble, un char, solo tiene un dato, cada elemento tiene un dato. Un entero, pues tiene un entero, un doble, un doble. Y por lo tanto se pueden comparar sin problemas con el mayor que, menor que. Pero ya sabemos que los objetos no se pueden comparar con mayor que, menor que. Entonces, bueno, ese es por un lado. Por otro, ¿cuántos datos tiene un alumno? 3. ¿Y ustedes creen que el array sort va a adivinar por cualquier ordenador? Pues no tiene esa información. Esa es otra razón que podemos nosotros ahí intuir de por qué no puede hacer el ordenamiento. Bueno, entonces, en concreto, sabemos que un arreglo de objetos no se puede ordenar con el array sort a no ser que hagamos algo. Fíjense, voy a poner por aquí. Estamos de acuerdo que la clase, los objetos de tipo cadena como nombre no es un tipo primitivo. Nombre es un objeto. ¿De qué clase? De string, ¿verdad? Edad sí es tipo primitivo porque es primitivo, doble es primitivo. Si yo le dijera al sort, ordéname un arreglo de tipo entero, me lo va a ordenar sin problema. Porque la información la tiene toda, pues un tipo primitivo nada más tiene un dato. Y el alumno no tiene un dato, tiene 3. Los objetos pueden tener muchos datos. Bueno, entonces, si yo intento ordenar un arreglo de cadenas, ¿lo podrá hacer el array sort? Vamos a averiguar. ¿Sí? Son objetos también, igual que alumno. Bueno, entonces vamos aquí y vamos a crear un arreglo de cadenas. String, cadenas, las cosas que sean. Y aquí vamos a poner una serie de cadenas. No sé, lo que encuentre aquí a la mano. Es lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Qué más? Una mesa. ¿Qué más veo por aquí? Bueno, veo alumnos, pero veo un bote de basura. Veo un cañón. Es un arreglo de cadenas. Y las cadenas no son tipos primitivos, las cadenas son objetos de la clase string. Por eso aquí nos pone hasta en otro color. Las clases empiezan con mayúscula, ¿verdad? Bueno, es un estándar. Entonces, voy a poner aquí un cable y un celular. Bueno, con eso se está bien. Entonces, ahora voy a tratar de hacer exactamente lo mismo que con los alumnos. Voy a tomar todo esto, y lo voy a copiar acá. Pero ahora voy a hacer lo mismo, pero con el arreglo cosas. Entonces aquí va a decir cosas sin ordenar, ¿verdad? Aquí va a recorrer el arreglo que se llama cosas. ¿De qué tipo de datos es cosas? String, ¿verdad? Es string. Bueno, cosas sin ordenar. Vamos a ordenar ahora las cosas. Y vamos a ponerle aquí cosas ya ordenadas. Bueno, aquí hacemos el ajuste. Vamos a recorrer cadenas. Nuestro arreglo cosas es de cadenas. Aquí a lo mejor la también, digo, la puedo dejar, pero le voy a poner una S de string, ¿sí? Y luego aquí le voy a poner una S de string. Y aquí van a ser cosas. Lo único que hice fue cambiar
en lugar del arreglo salón, es el arreglo cosas. Y en lugar de ser alumnos, son string. Bueno, yo sé que aquí es que me imprima la S y que me imprima la S, porque le cambié la variable, ¿no? Yo sé que me va a marcar error aquí en el array sort, aquí de este, ¿verdad? Aquí es donde me lanzó la excepción. Entonces, para que no me lance la excepción, lo voy a comentar. Que no lo ejecute eso. A ver, si se entiende lo que quiero hacer, ¿verdad? Un arreglo de alumnos no me lo pudo ordenar con el array sort y los alumnos son objetos. Y ahora hicimos un arreglo de cadenas, que las cadenas también son objetos, y vamos a ver si el array sort lo ordena. Vamos a ver. ¿Lo ordenó? Por lo menos no me lanzó excepción, ¿verdad? A ver, dice aquí, cosas sin ordenar. Aquí están tal y como se generaron en el arreglo. Las pastillas, el mouse, la laptop. El último es el celular. Y acá ya están ordenados. Bote, cable, cañón, celular, laptop. Ya están ordenados. Entonces, aquí como que pudiera haber una contradicción o una confusión, ¿no? Si acabamos de decir que el array sort no ordena arreglos de objetos, ¿por qué sí pudo ordenar el arreglo de objetos cadena? Bueno, y ahí es donde entra el concepto de interfaz. Fíjense, ¿cómo comparamos dos cadenas que son objetos? A ver, aquí en el documento trae, eso ya lo hemos, en los proyectos les encargo un ordenamiento alfabético, casi siempre les encargo ordenamiento alfabético, ¿no? Entonces, ahí, si ustedes recuerdan, pues yo no puedo, a la hora de hacer comparaciones de cadenas, no puedo usar el mayor que ni el menor que, porque las cadenas son objetos. Y entonces, tenemos que utilizar un método que se llama compareTo. ¿Sí recuerdan eso? Que ponemos cadena 1 punto compareTo cadena 2. Y eso me regresa un entero. Y ese entero lo interpretamos. Si me regresa un 0, quiere decir que las dos cadenas son iguales. Si me regresa un negativo, la primera cadena es menor que la segunda. Y si me regresa un positivo, la primera cadena es mayor que la segunda. Entonces, ese método compareTo es el que hace posible que el método sort funcione para las cadenas. O sea, las cadenas, y aquí lo podemos checar, miren. Voy a poner cualquier cadena. Por ejemplo, aquí le digo cosas subíndice 1. Cosas subíndice 1 viene siendo el mouse, porque este es cosas subíndice 0, cosas subíndice 1. Bueno, cualquier cadena trae el método compareTo. Por eso se puede usar, ¿verdad? Bueno, podemos decir, bueno, y si le ponemos el método compareTo a nuestra clase alumno, pues ya puede funcionar, ¿verdad? Bueno, en parte sí, pero no la podemos agregar nada más así porque sí. El sort no me va a adivinar que yo agregué un método que se llama compareTo, sino que lo que va a hacer es obligarme a que yo lo agregue a través de una interfaz. Recuerden que la interfaz obliga a la clase que la implementa a codificar todos sus métodos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a la clase alumno y vamos a implementar una interfaz que ya existe. Java tiene muchas interfaces ya establecidas, así como muchas clases. Nosotros en el ejercicio anterior, en la calculadora de números compuestos, creamos una interfaz que se llamaba operaciones básicas y le agregamos unos métodos. Y las clases que implementaban la interfaz se obligaban a codificar esos métodos. Pero en este caso vamos a utilizar una interfaz que ya existe en Java. Se llama comparable. ¿Cómo se implementa una interfaz? Se pone la palabra implements y el nombre de la interfaz. Bueno, la interfaz se llama comparable. Así se llama y así ya. Ahorita esto de object no le vamos a hacer caso. Bueno, recordemos que cuando se implementa una interfaz, inmediatamente me marca error porque dice, la interfaz trae métodos abstractos. Todos los métodos de una interfaz son abstractos, públicos y abstractos. Entonces, tú, clase alumno, quieres implementar la interfaz comparable, estás obligado a codificar el método o los métodos que traiga esa interfaz. Es lo que me está diciendo aquí. Bueno, entonces, pero bueno, aquí el editor me ayuda, ¿no? Le decimos, a ver, implementa los métodos que trae la interfaz, pues, le damos aquí y me agrega el método que trae, o los métodos que trae. ¿Y cuál método creen que traiga esa interfaz? El método compareTo.
¿sí? Entonces, no es nada más que yo le agregue el método a la clase alumno, sino que lo haga a través de una interfaz. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que lo haga a través de una interfaz? Bueno, porque acá, cuando va a ser el método sort de la clase arrays, para hacer el ordenamiento y cualquier ordenamiento tiene que comparar los objetos del arreglo. Tiene que ir comparando uno con otro y luego acomodarlos según el método, ¿no? Entonces, cuando le llega al método sort, la comparación, cuando tiene que hacer la comparación, pues no sabe de qué objetos son, pero sí sabe que deben traer implementada la interfaz comparable. Pone los dos objetos a comparar en una interfaz, en una referencia de la interfaz y está segurito que tienen el método compareTo. Y entonces manda a llamar el método compareTo y ya la clase, el objeto, pues lo ejecuta a su manera. Cada clase va a ejecutar el método compareTo a su manera. Por ejemplo, la clase string implementa el método o codifica el método compareTo de alguna forma, ese ya lo trae, pero nosotros aquí lo tenemos que codificar. Entonces, más o menos, lo que ocurre en el método sort, no exactamente como lo voy a poner, pero la idea es esa. Dice, a ver, yo voy a comparar los objetos A y B, ¿sí? Tengo que comparar los objetos A y B. Pero pues yo no sé, A y B pueden ser empleados, alumnos, números compuestos, JTables, puede ser cualquier objeto, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo le va a hacer el método sort para comparar cualquier objeto? Le dice a estos objetos, tu clase debe traer implementada la interfaz comparable. Entonces lo que hace más o menos es esto. Bueno, aquí le voy a poner X y Y, ¿sí? X y Y son los objetos que va a comparar. Entonces dice, voy a poner el objeto X en una interfaz en una referencia de comparable. Comparable A, por ejemplo, es igual a X, pero X es un objeto, en este caso, para nosotros será un alumno, pero puede ser cualquier otro. Entonces lo pone en una referencia de comparable y no le interesa qué tipo de objeto es X, lo que le interesa es que sepa ejecutar el método compareTo. Y en este momento, el objeto X, cuando lo ponemos en una referencia de comparable A, va a poder ejecutar el método compareTo a como lo hace el objeto X. Entonces aquí ya pondría comparable B es igual, va a tomar el objeto Y, que es el que va a comparar. La idea es comparar X con Y, pero no sabe cómo. Ellos sí saben, X y Y sí saben cómo. Entonces lo ponemos en una interfaz de comparable, así. Entonces ya estamos seguros que a través de A y B se van a poder comparar X y Y. ¿Cómo? Mandando llamar el método compareTo y X y Y lo van a hacer a su manera. Si son alumnos, se van a comparar datos de alumnos. Si son, no sé, empleados, lo que sea, ¿no? Ya va a poder aplicar, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Ya va a poder aplicar un if que diga a.compareTo de A con B. Y ya, pero ese compareTo ya tiene una firma que regresa un entero. Y ese entero lo interpretamos, o lo interpreta, si es un cero, los objetos X y Y son iguales. Si es positivo, X es más grande que Y. Y si es negativo, X es menor que Y. Pero ese resultado lo regresa el método compareTo de la clase de las que son X y Y. O sea, el compareTo de alumno o de empleado o de número compuesto, de lo que sea. Que es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces nos vamos a ir para acá y le vamos a decir, llega como una referencia de object. Lo primero que tenemos, vamos a comparar las edades porque fue lo que nos pidieron, comparar edades. El criterio de qué es lo que se va a comparar lo tiene que hacer la clase alumno, en este caso. El método sort no se va a enterar de eso. El método sort simplemente va a poner dos alumnos en referencias de comparable y va a mandar llamar el compareTo y ya esos objetos me van a decir cómo se van a comparar y ese criterio es el que vamos a establecer aquí. Entonces, dice, vamos a comparar, comparamos, dice que manda a llamar el método con B, con O. Nada más que, bueno, D sí tiene la edad porque estamos dentro del objeto alumno. Aquí yo puedo decir edad, pero O pues no trae la edad, porque O está en una referencia de object.
y no tiene acceso a la edad. Ya sabemos que las referencias dan acceso nada más a lo que ven esas referencias. Y Object no ve el atributo edad, aunque lo tenga. El objeto que apunta O sí tiene edad, pero no se ve. No se ve porque se está viendo como O, como Object. Necesitamos que O se vea como alumno. Entonces vamos a hacer un cast. Vamos a decirle alumno. A, por ejemplo, es igual a alumno. Bueno, si le ponemos la O directamente, pues me va a marcar error, ¿verdad? Voy a decir no. Ah, le digo, no, es que O, ahora quiero que lo veas como alumno. Y entonces A y O apuntan al mismo objeto. Ah, no son dos objetos, no es una copia, apuntan al mismo objeto. Nada más que O lo ve como object y A lo ve como alumno. Entonces A sí tiene acceso a la edad. Ahí está la edad, o get edad si quiero. Bueno, entonces nosotros tenemos que regresar un entero, ¿sí? Un entero el método solo va a interpretar como si me regresas un cero, quiere decir que los dos alumnos son iguales, de acuerdo a tu criterio. Si me regresas un positivo, el dis es mayor que O. Y si me regresas un negativo, el dis es menor que O. Bueno, vamos a decirle, si la edad de dis, no le pongo dis, es mayor que la edad de A, entonces vas a regresar, puede ser cualquier valor positivo, aunque sea un positivo, pero pues creo que el más fácil es el 1. En caso contrario, si no es mayor, puede ser menor o puede ser igual. Es que por eso no maneja aquí un booleano. El booleano nada más regresaría falso o verdadero. Pero para comparar dos objetos puede haber tres respuestas. O que sea mayor, o que sea menor, o que sean iguales. Por eso utiliza un int. Entonces le decimos, si no fue mayor, ahora pregunta si no es menor. Si edad de dis es menor que la edad de A. Si eso es verdadero, entonces vas a regresar un menos un negativo, cualquiera. ¿Sí? Pero si no, ¿qué quiere decir? A ver, si es mayor, regresas un positivo. Si no, pregunta si es menor, regresas un negativo. Y si no fue ni mayor ni menor, ¿cómo son? No fue ni mayor ni menor. Son iguales, ¿no? Si no es mayor y no es menor, entonces aquí regresaríamos un 0. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a probar eso. Ya tenemos, no fue nada más agregarle el método compare tú, es agregarlo a través de la interfaz, porque el método sort va a poner los objetos en una referencia de la interfaz para poder reconocerlos. El método, bueno, entonces nos vamos acá. Le voy a comentar todo esto de las cosas, esta salida, para que no me contamine ahí los resultados. Voy a comentarlo. Y ahora voy a reactivar el método ArraySort. ¿Sí está? Entonces, creamos el arreglo de alumnos, lo mostramos sin ordenar, ahora le decimos que lo ordene y luego ya lo mostramos ordenados. Bueno, primero ya no lanzó excepción, ¿verdad? Y luego dice que aquí están sin ordenar, tal y como se fueron registrados en el arreglo, pero acá ya deben estar ordenados por el criterio que establecimos en el compare tú. ¿Qué criterio fue? Por edad, ¿no? ¿Está ordenado por edad? Ahí está Luis, es el menor, y el mayor, ¿quién es? Sofía con 23. Claro, tiene que llevar todos sus datos porque ordenamos todo el objeto completo, no nada más la edad. El criterio fue la edad, pero los datos del alumno pues deben ir siempre en concordancia, ¿no? Bueno, fíjense, yo decía, ¿por qué dice ahí la documentación que si es positivo es mayor, si es negativo, digo, ¿por qué no dice nada más es 1, es 0 o es menos 1? Yo aquí le pude haber regresado cualquier positivo, 1000, 2000, lo que sea, aunque sea positivo. Bueno, yo creo que me voy a comentar esto. Esto que voy a hacer da exactamente el mismo resultado.
¿sí? Porque es entero. Esto trabaja nada más con los enteros. A ver, si la edad, aquí, si las dos edades son iguales, ¿qué va a regresar? Si la edad de Dis es igual que la edad de A, al restar, ¿cuánto va a dar? Cero, ¿no? Si la edad de Dis es mayor que la edad de A, me va a regresar un número positivo, quién sabe cuál, pero un positivo. Y si la edad de Dis es menor que la edad de A, esto me va a regresar un negativo. Entonces, como que eso está pensado cuando lo que vamos a comparar es un entero. Pero fíjense, ¿qué pasa si ahora me dice, no, ¿sabes qué? Quiero que lo ordenes por calificación. Ya sé que me pidieron por edad y ya está. Dice, no, ahora queremos que lo hagas por calificación. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Vamos a, entonces, lo único que va a cambiar es el criterio de las comparaciones en el método compare tú. Entonces, me voy a ir aquí a alumno y voy a decir, si la calificación de DIS, calificación, es mayor que la calificación de A, entonces regresa un 1. Aquí si no, la resta no valdría porque me daría un real, un doble. Yo tengo que regresar un entero. En caso contrario, si la calificación de DIS es menor que la calificación de A, es la misma lógica que estábamos usando para la edad. Entonces regresa un -1 o cualquier negativo. Si ninguna de las dos fue verdadero, quiere decir que ni es mayor ni es menor, por lo tanto, son iguales. Entonces, en caso contrario, aquí le diríamos, en caso contrario, regresa, bueno, esta ayuda a veces no ayuda, regresa un 0, ¿sí? Ahora, las comparaciones las estamos haciendo sobre la calificación, no sobre la edad. Y de eso ni se va a enterar el SOR. El SOR no se entera de nada de esto. El SOR simplemente pone dos alumnos en referencias de la interfaz y manda a llamar el compare to de ese objeto. Bueno, entonces vamos a ver cómo resulta acá. ¿Cómo está ordenado ahora? ¿Está por edad? No, está por qué. Por calificación, porque así está el criterio, está por calificación. ¿Qué tal si me dicen ahora que ordene alfabéticamente esta información? A ver, lo vamos a hacer aquí. Sí, me dicen, ahora, bueno, esto ya lo quitamos. Ahora vamos a ordenarlo por nombre. Sí, es medio molesto estarle cambiando aquí si me dicen, ahora ordénalo por eso, ahora no. Hay otras alternativas si va a haber varios ordenamientos. Ahorita lo estamos haciendo así. Bueno, para ordenar por alfabético, lo que vamos a comparar son los nombres de los alumnos. Pero los nombres son cadenas y las cadenas no se pueden comparar con el mayor que, menor que. Las cadenas se comparan con el compare tú. Con el equals también se pueden comparar, pero nada más nos dice si son iguales o no son iguales. Y con el compare tú me dice si es mayor, si es menor o si es igual. Entonces, si yo le digo al nombre de dis que se compare tú con el nombre de A, ahí se van a comparar y el resultado de esa comparación es lo que voy a regresar. Le estoy diciendo, compara el nombre de dis con el nombre de A, con el método compare tú. Este compare tú no es este mismo. Este compare tú es el de la clase string. O sea, cada clase puede tener su compare tú. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Ahora está ordenado como alfabéticamente. ¿Sí? Bien. Se pueden hacer combinaciones de ordenamientos. Vamos a hacer uno último, que al cabo todavía nos quedan unos minutos. Fíjense, ¿qué tal si dicen, a ver, quiero que ordenes por edad, pero, a ver, voy a poner aquí algunos intencionalmente voy a poner la misma edad, unos 5 elementos. A ver, vamos a ponerle 20 años y luego aquí también 20 años
y luego acá 20 años. ¿Cuántos van de 20 años? 1, 2, 3, 4. Vamos a poner otro más. Vamos a poner también a Sofía de 20 años, ¿sí? Bueno, y ahora voy a regresar el ordenamiento por edad. Entonces me voy para acá y comento esto y vamos a regresar el ordenamiento por edad. Fue este, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar. Debe estar ordenado por edad. Aquí está 18 de Diana, 19 de Juan y 22 de Abel. ¿Sí? Y luego aquí quedaron todos los de 20. Está bien eso, ¿verdad? Están todos. Pero se imaginan que en lugar de 8 alumnos fueran 500 y que pues muchos van a tener la misma edad. Sobre todo en un contexto así, bueno, en una escuela, pues muchos van a tener la misma edad. Y si yo quiero buscar específicamente un alumno en ese grupo de la misma edad, pues entre más sean voy a batallar más, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué haríamos o qué nos pedirían o como usuarios que quisiéramos que cómo estuviera la información si tienen la misma edad? O sea, todos los que tengan la misma edad, ¿qué ordenamiento adicional nos serviría? Nada más los que tengan la misma edad. Por ejemplo, aquí son 5, ¿no? Pero de alguna manera entre ellos están desordenados. Todos tienen la misma edad. En relación a la edad sí están ordenados con respecto a los otros, pero en relación consigo mismos no están ordenados. Por nombre, ¿verdad? Vamos a ordenarlo por nombre. O sea, los que tengan la misma edad, vamos a ordenarlos por nombre. Ok, entonces, ¿eso cómo lo podemos lograr? O sea, aquí podemos hacer un montón de combinaciones, ¿eh? Esto no me sirve porque esto nada más es por edad. Entonces, esto lo voy a comentar. El que me sirve es este primero. Lo voy a descomentar, no sé si se diga así, pero ya dije. Entonces lo voy a descomentar, ¿sí? Dice, si la edad es mayor, no hay duda. Regresas un positivo. Si la edad es menor, tampoco hay duda. Regresas un negativo. La duda es cuando tienen la misma edad, que es en este caso. Entonces ahí, en lugar de que regrese un 0, le voy a decir que regrese el valor de la comparación entre los nombres. Entonces le voy a decir aquí, regresa el nombre punto compare tú con a punto nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Cuando sea mayor o sea menor, no va a hacer distinción porque pues, ese es bien claro. Es mayor, va arriba, es menor, va abajo. Pero cuando sean la misma edad, estaríamos aquí. Y en lugar de regresar un 0, vamos a comparar los nombres de esos alumnos. A ver, vamos a checar por aquí. Los que tienen la misma edad tienen que estar ordenados alfabéticamente. ¿Sí es cierto? ¿Sí? Entonces aquí ya es mucho más fácil una búsqueda, ¿verdad? La idea de los ordenamientos es agilizar búsquedas y muchas otras cosas, ¿no? Va a ser típico que en un arreglo tengamos que hacer un ordenamiento. O viceversa. Cuando hablamos de un ordenamiento, pues va implícito un arreglo, ¿sí? Por eso en el proyecto, bueno, ya ahorita no hubo mucho tiempo. En el proyecto, ustedes van a tener que hacer un arreglo de objetos de la clase mercancía. Eso, si quieren, lo vemos ya mañana. Sirve de que tienen más dudas, ¿no?